Bueno, entonces miren, pues aquí tenemos la clase triángulo rectángulo. Cuando hago una clase, voy a volver al planteamiento del problema. Fíjense que en este problema se decía, vamos a diseñar un programa en el cual se calcule la hipotenusa a partir de los catetos del triángulo. Entonces, cuando se plantea el problema, quiero que usted note que me está hablando del cálculo de la hipotenusa, por un lado, y luego me está hablando del triángulo. Si usted quisiera hacer una analogía basada en los conocimientos previos, podríamos decir que el triángulo es la entrada y la hipotenusa va a ser la salida. ¿Estamos en eso? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es caracterizar al triángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el triángulo tiene? Entonces, si usted se da cuenta, ahí tenemos tres atributos privados que son el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Tengo los tres catetos ahí, perdón, los dos catetos AB más la hipotenusa, ¿verdad? Que es donde estoy caracterizando el triángulo. Solo estoy mencionando el triángulo que es, ¿verdad? El triángulo son esos tres elementos. Poco más abajo tenemos los dos constructores, ¿verdad? Estos son temas que ya hemos tratado, ¿verdad? Aquí vale la pena solo mencionar, recuérdese que un constructor debe identificarse porque tiene el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Los nombres de clase deben iniciar con mayúscula, no todo es mayúscula, solamente el inicio del nombre de la clase, ¿verdad? Tenemos dos constructores, ¿verdad? Los identifico por el nombre de la clase. El primer constructor no recibe parámetros, pone en valor 0 todos los atributos de la clase. Y el segundo constructor recibe los dos catetos, el A y el B, ¿verdad? Recibe los dos catetos, el A y el B, por si en algún momento la persona que quiera hacer el cálculo de la hipotenusa quiera enviar desde el inicio el valor de esos dos catetos. De manera que yo le diga, bueno, aquí te van los dos catetos y solo devuélveme la hipotenusa. La hipotenusa se mantiene con valor de 0 porque es el valor que debo calcular, ¿verdad? Vamos un poco más abajo y quiero que vea, están los elementos set, ¿verdad? Set cateto A, set cateto B, ¿verdad? En los dos casos estoy recibiendo como parámetro la palabra cateto. Esto lo hice a propósito para que usted se recuerde que el nombre del parámetro puede ser como uno quiera, ¿verdad? El nombre del parámetro puede ser como uno quiera. Entonces, tanto en el set cateto A como en el set cateto B, estoy recibiendo a cateto. ¿Qué marca la diferencia? Que en el primer set lo estoy asignando a cateto A y en el segundo set lo estoy asignando a cateto B. Un punto importante aquí podría ser, por ejemplo, si me hace favor Walter, en el set cateto B, cambiemos el nombre del parámetro, cambiemos el nombre del parámetro por float cateto B, ¿verdad? En el momento que cambiemos el nombre del parámetro por cateto B, quiere decir que en la asignación, o sea, en la línea de abajo, deberíamos de cambiar ahí cateto B, ¿verdad? Ahí nos quedaría como cateto B y entonces aquí viene una implicación. En el momento que yo le digo aquí que quiero asignarle cateto B, entonces al lado izquierdo de la instrucción aparece la palabra this, ¿verdad? Si hago esto, entonces aquí debería decir this.cateto B. Dis.cateto B, ya lo tenemos, ahí estamos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Para que usted tenga la referencia de en qué momento es necesario hacer uso de la palabra dis, ¿verdad? Dis.cateto B y ahí estaríamos. Muy bien. Entonces, ahora, dele para abajo. Yo creo que ya no es necesario que hablemos más acerca de esta clase porque esta clase es la clase que ya hemos trabajado repetidas veces. Es mi clase POJO, ¿verdad? Mi DTO, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? O mi contenedor de datos si quiere un lenguaje más común, ¿verdad? Eso es lo único que esta clase debe hacer, contener datos. Muy bien. Cerremos la clase triángulo y vamos a trasladarnos al main, ¿verdad? El main, la clase de inicio. Muy bien, entonces abrimos la clase de inicio, ¿verdad? La clase de inicio y entonces ahí la primera línea que tenemos es el import, ¿verdad? Import tools IOP, ¿verdad? Ahí lo que estamos haciendo es traer nuestra herramienta de la IO panel, ¿va ustedes? Donde está todas las herramientas de entrada y salida, controles de excepciones, tipos de datos de entrada o de salida, está ahí en la IOP, eso fue lo que hicimos ahí. Bajemos un poquito más y nos vamos a enfocar en la segunda línea después del main. La segunda línea después del main. De hecho, la primera es un comentario donde dice instanciar objetos, ¿verdad? Entonces, eso es la temática nueva. ¿Va? Ustedes, esta línea es la que hace el cambio ya en lo que estamos haciendo.
Como yo declaré una clase triángulo rectángulo, ¿verdad? La clase se llama triángulo rectángulo. Entonces lo que estamos haciendo en esta línea es que estoy creando un identificador que se llama triángulo, ¿verdad? Ya cambiamos un poco la temática. Ustedes ya no la vamos a llamar tanto variable porque cuando hablamos de variable más bien hace alusión a una variable de tipo básico, o sea, un int, un float, un string. Cuando hablamos del identificador triángulo, ese identificador triángulo es un objeto. El objeto es triángulo. Si quiere, hágame favor, ahí Walter, cámbiale la palabra triángulo y llámelo el triángulo, ¿verdad? La gracia es que usted pueda identificar ahí quién es el objeto, ¿verdad? El triángulo, muy bien. Entonces ahora tengo un objeto del triángulo. Usted podría llamarlo como quisiera, podría llamarse simplemente A, B o C. En este caso lo llamamos el triángulo. ¿Y de qué tipo es? De tipo triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, nos implicaría hacer todos esos cambios. Si quiere, mejor regréselo a como estaba para no tener que hacer tantos cambios. Solo quería que notaran que realmente el nombre del objeto puede ser como uno quiera. Qué es triángulo en sí? Triángulo es un identificador, es un objeto que tiene todas las características de la clase bajo la cual fue definida, ¿verdad? Entonces, triángulo es un triángulo, o sea, es como tal, tiene los dos catetos y bla, bla, bla. Entonces me voy rápido porque ya me marcó aquí que el tiempo se está terminando. Entonces, miren, pues, hacemos las dos entradas. Un poquito más abajo usted mira que tenemos set cateto A, set cateto B. Estoy haciendo la llamada al método, ¿verdad? A los métodos set del triángulo para después, adentro del paréntesis, usted encuentra una llamada a la IOP en la que llamo a infloat solicitándole el ingreso del primer cateto y del segundo cateto, ¿verdad? Ese uso de la IOP lo hicimos desde la primera unidad, o sea, eso no es nuevo. Aquí lo que sí hay que tomar en cuenta es cómo es que le estoy mandando los valores al triángulo. Le estoy mandando un valor al cateto A y le estoy mandando un valor al cateto B a través de su método set. La segunda parte del programa, un poco más abajo, tenemos string salida. Ahí estamos produciendo una salida, ¿verdad? Un texto de salida. Como quiero sacar todo en un solo diálogo, pues lo coloco dentro del string salida. Entonces, un poquito más abajo vemos cómo estoy mandándole a cateto A el valor del cateto A del triángulo y al cateto B el valor del cateto B del triángulo. Lo nuevo, adicional, sería la llamada mycalc. Note cómo ahí abajo tenemos una llamada a mycalc. Mycalc es mi clase business object. Es una clase que no necesita ser instanciada y eso lo logro a través de los métodos estáticos, situación que mencionamos varias veces en clase, ¿verdad? Todos los métodos que estén dentro de mycalc deben ser métodos estáticos para que yo no tenga que crear un objeto de la clase, sino que pueda llamar a la clase y simplemente pasarle los parámetros que ella va a necesitar. En este caso, el parámetro, ¿quién es? Es el triángulo. Si se da cuenta, ahí le estoy pasando, dice mycal.getHipotenusa, le estoy diciendo que me devuelva la hipotenusa de quién, del triángulo. Y entonces ahí tiene un ejemplo bien claro de lo que es encapsulamiento. Encapsulamiento es la característica de poder reunir en un solo identificador una serie de características. Por ejemplo, triángulo lleva cateto A, cateto B, que es lo que necesito para hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces le digo, ¿verdad? Llame a mycalc para que me devuelva la hipotenusa y en base a qué la va a calcular, en base al triángulo. Ahí se fue. Pasemos entonces a la clase mycalc. Muy bien, de antemano les agradezco mucho por haber estado aquí. Por si se me corta en cualquier momento esta información, igual se las vamos a publicar. Espero que el video haya sido un poquito más claro y igual pues de alguna manera que mi explicación pues sea de acuerdo a su gusto, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos get hipotenusa. Vea la definición de la clase. Tenemos public class mycalc, ¿verdad? Public class mycalc y únicamente tenemos un método que se llama get hipotenusa. En la clase mycalc podrían haber otros métodos. Todos los métodos que usted necesite pueden ir aquí. La ventaja de hacerlo como lo estamos haciendo a través de la definición de métodos estáticos es que esos métodos estáticos pueden ser consumidos desde cualquier otro objeto, desde cualquier otra clase. Si lo hiciera importando, estaría consumiendo todo el recurso que esté dentro de mycalc, incluso aquellos recursos que yo no pueda necesitar, para que me comprenda, como que si yo fuera y me comprara una caja de Coca-Colas y solo me quiero tomar una, ¿ya? Entonces, en este caso, mycalc va a tener todos los procesos de cálculo que usted pueda necesitar, pero de los cuales para determinada clase solo va a consumir algún elemento. Entonces, en este caso, pues obviamente solo tengo uno porque de eso se trataba el problema, pero usted puede seguir usando mycalc como business object
como estándar de lo que estamos haciendo. Entonces, note la definición de get hipotenusa. Get hipotenusa dice que va a devolver un float y es estática por lo que ya mencionamos. Observe cómo recibe el parámetro. Dice de tipo triángulo rectángulo recibirá triángulo. Entonces ya no estoy recibiendo un entero, un float, un char, un string, no, estoy recibiendo una clase, ¿verdad? Estoy recibiendo una clase, la clase se llama triángulo y una vez que le estoy diciendo que reciba triángulo, automáticamente tengo acceso a todos los atributos de ese triángulo que fueron definidos en la clase anterior. La línea siguiente, pues ya debiera ser de su entender sencillo, el return, ¿verdad? Tenemos un return float, este float lo que está haciendo es castear, porque recuérdese que la clase mat.sqrt, el método mat.sqrt me devuelve un double, entonces ahí es necesario hacer un casteo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la raíz cuadrada de ¿quién? Del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿verdad? Raíz, ¿verdad? Es una cuestión sintáctica la que tenemos ahí. El punto clave aquí es, note cómo recibí como parámetro el triángulo y cómo estoy utilizando el triángulo para obtener los dos catetos para elevarlos al cuadrado. Eso es el punto. Entonces, si nos hace la campaña, Walter, háganos la demostración de la corrida. ¿Verdad? Decía alguien por ahí, va ustedes, que vio la demostración en la carrera anterior, dice, sentí que la clase quedó inconclusa, ¿verdad? Sintió que la clase quedó inconclusa en los videos que yo pude mostrar anteriores, y la clase no quedó inconclusa a ustedes, porque el final de la clase es justamente lo que Walter está haciendo ahorita, en el que podamos ver la ejecución del programa, ¿verdad? Ahí viene, ya estamos esperando, pues yo tuve buen video, ustedes espero que todos lo hayan podido tener así, y lo único que no hay modo que salga es la entrada, ¿usted? Katherine, no sé si estarás por ahí para que nos des Boyman. Boyman, aquí hay que llamar a Boyman. ¿Verdad? Clic derecho, ¿no lo tendrá atrás de la pantalla o algo por ahí? Es porque lo reconoce como otra pantalla, entonces necesito compartir esa pantalla. Ah, o sea que usted es Pero más, no sé. ya tiene más estrategias ahí con el uso del Zoom. Eh, pues Y digamos si, que y si no, porque minimiza, ahorita si estoy viendo y no sé minimiza cómo hacer. si minimiza ese, no se ve. No. Ah, ahí me va a enseñar ese su truquito que hizo ahí usted, porque eso puede ser lo que me esté fastidiando a mí, que yo tengo muchas ventanas abiertas cuando lo estoy haciendo. O sea que usted aquí congeló esta y solo esta se puede ver. No, es que cuando usted comparte lo que viene siendo la pantalla, puede compartir solo una. Imagínese, yo empecé compartiendo Google Chrome. Ajá. Entonces, cuando cerré Google Chrome, me tiró un error porque la pantalla que estaba compartiendo la cerré. O Entonces, ahorita estoy compartiendo lo que viene siendo Bluejay, pero no estoy compartiendo la ventanita la ejecución de... del Bluejay. Ok. Yo Ajá. digo que dejes de compartir pantalla y luego compartas la pantalla del... De la Aquí está, ejecución. ya encontré, ya encontré. Ajá. Esa. Me encantan patojos. Eh, el primer cateto, yo qué sé. No, más pequeño, 12. Sí, pues, ahí lo que sucede es que, como recuérdese ¿cómo se llaman estos? Cada Es message una es una pantalla pantalla. diferente. Ajá. Entonces, para que esto quedara mejor, ahí ya es donde vamos a tener que hacer una interfaz, ¿verdad? Una interfaz, un formulario desde Basic, porque cada acceso de un message box es una pantalla adicional. Se recordarán que cuando hablábamos el año pasado en Basic, yo les decía que no había que abusar en el consumo de uso de, ahí estamos, nítido. Igual la aplicación todos la tienen, patojos. Así es de que espero que este video haya sido un poquito mejor que lo que hemos visto anteriormente con respecto a la calidad del video. Muchas gracias, Walter, por su aporte y éxitos. ¿Va? Ustedes estaremos pendientes a ver qué sucede la próxima semana. Tengo entendido que hay calendarios de exámenes. Hay calendarios de Profe, exámenes. ¿Qué manda? exactamente cómo va a ser la modalidad del parcial. Fíjese que van a hacer preguntas directas. Van a ser preguntas directas y de selección. No se preocupen tanto de pensar, voy a ir a perder ese examen, no puedo, no entiendo. No se preocupen por eso, ¿verdad? El examen realmente, igual que siempre, va a ustedes, lo voy a hacer porque es un requisito hacerlo. Realmente, tanto los puntos como las evaluaciones en una educación de este modelo, aquí lo que importa es aprender,
¿verdad? Si ustedes aprenden, si ustedes aprovechan sus recursos, yo creo y confío en que así es. Estamos tratando la manera de darles los mejores recursos que se puedan, desde las explicaciones, desde los recursos video que ustedes han preparado, el tratar de facilitarles vínculos y todo para que ustedes se informen. Entonces, el examen es un examen de selección, va ustedes, el clásico examen de selección que ustedes saben muy bien que yo siempre he criticado. Yo no estoy de acuerdo en los exámenes en línea, donde uno solo selecciona o rellena. Esta vez el examen es así. Por supuesto que van a hacer preguntas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar, indique cuál es el constructor en el siguiente código, o le voy a decir cosas como, por ejemplo, qué está haciendo el this ahí, o cuál sería la instrucción correcta de las siguientes instrucciones. Ese es el tipo de preguntas que les voy a estar haciendo. No sé si me Bueno. copiaron. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Cualquier cosa, inquietud que tengan, mándenme un privado a Classroom. Profe, ¿y el examen lo va a hacer por medio de Classroom? Así es, hija, en Classroom les va a salir la publicación. Solo estén al tanto de cuál es la fecha. ¿Cuál es la fecha? Porque el colegio les debe haber enviado una fecha de examen. Sí, Entonces, ya nos mandaron el calendario y todo. entonces ahí en el calendario que les mandaron tiene que aparecer cuál es mi día de examen y hora. Entonces ustedes ya saben que unos 15 a 20 minutos antes de la hora que diga ahí, usted se conecta Es a las Classroom.